La vida dentro de un convento está marcada por la disciplina, la oración y el silencio. Es un lugar donde las almas buscan refugio, entregándose a la fe y al servicio de Dios. Pero, ¿qué pasaría si dentro de esas paredes sagradas se ocultara un oscuro secreto? ¿Y si la inocencia fuera castigada mientras el verdadero culpable se esconde tras un velo de pureza? Hoy conoceremos la impactante historia de Sor Clara, una joven novicia cuya vida cambió radicalmente después de ser expulsada injustamente del convento de Santa Rosa. Acusada de un crimen que no cometió, se vio obligada a enfrentar un mundo desconocido para probar su inocencia. Pero lo que descubrió fue mucho más aterrador de lo que jamás imaginó. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a Viaje Divino y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. ¿Qué harías si fueras acusado de algo que no hiciste? Déjanos tu opinión en los comentarios. Sor Clara ingresó al convento de Santa Rosa a los 19 años. Desde pequeña había sentido un llamado profundo a la vida religiosa. Su madre siempre decía que había nacido con una luz especial, con una bondad que pocos podían igualar. Durante su infancia, mientras otros niños jugaban en la plaza, Clara prefería sentarse en la iglesia del pueblo, contemplando los vitrales iluminados por la luz del sol. Fue allí donde, un día, sintió por primera vez esa conexión divina, ese deseo inquebrantable de entregar su vida a Dios. Cuando finalmente fue aceptada como novicia en el convento, sintió que había encontrado su propósito. Allí todo tenía un ritmo ordenado. Los rezos matutinos, el trabajo en el huerto, la lectura de las escrituras y las largas horas de meditación. Para ella, la vida en el convento era un refugio, un lugar donde la fe lo era todo y donde cada hermana tenía su función dentro de la comunidad. Pero en la aparente tranquilidad del convento, no todo era tan pacífico como parecía. Un día, una nueva monja llegó al convento. Se hacía llamar Sor Verónica. Su historia era misteriosa. Venía de un convento en otra ciudad, pero hablaba poco de su pasado. Desde el primer momento, hubo algo en ella que inquietó a Clara. No era su actitud, pues mantenía la compostura y seguía las reglas del convento sin problemas, sino su mirada. Había algo en sus ojos que no transmitía la serenidad de una religiosa. Había frialdad, distancia. Sor Clara intentó no juzgarla, pues sabía que cada persona llegaba al convento con su propio camino, con sus propias luchas internas. Sin embargo, no podía evitar notar que Sor Verónica parecía demasiado interesada en los objetos de valor del convento. Mientras las demás hermanas realizaban sus tareas, ella se quedaba observando los candelabros dorados, las reliquias sagradas y los libros antiguos de la biblioteca. Al principio, nadie le dio importancia. Después de todo, cada monja tenía su forma de adaptarse al convento. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Una mañana, la Madre Superiora anunció que uno de los cálices dorados de la capilla había desaparecido. Se trataba de una pieza invaluable, utilizada en las ceremonias más importantes. La noticia conmocionó a todas. El convento era un lugar sagrado, y nunca antes había ocurrido algo así. La Madre Superiora intentó mantener la calma, asegurando que el cáliz debía haberse extraviado y que pronto lo encontrarían. Pero pasaron los días y no hubo rastro del objeto. Luego desaparecieron otros artículos. Un antiguo misal con bordes dorados, una cruz de plata de la sacristía y, lo más inquietante, una reliquia que había estado en el convento durante siglos. Se trataba de un pequeño relicario con una astilla de madera que, según la tradición, pertenecía a la cruz de Cristo. El ambiente en el convento cambió por completo. Las monjas comenzaron a mirarse con desconfianza. ¿Cómo podía estar sucediendo algo así en un lugar dedicado a la oración y la paz? Fue entonces cuando la sospecha cayó sobre Sor Clara. Una noche,
Mientras las hermanas dormían, un ruido despertó a Sor Teresa, una de las monjas más ancianas del convento. Al salir de su celda para investigar, vio una sombra moverse en el pasillo. Sin poder ver bien, siguió a la figura hasta la capilla. Cuando llegó, encontró a Sor Clara sosteniendo una caja de madera en sus manos. Sor Teresa gritó y otras monjas acudieron rápidamente. Al abrir la caja, encontraron dentro un par de candelabros dorados, los mismos que habían desaparecido días antes. Clara intentó explicar que ella no sabía cómo habían llegado ahí, que todo debía ser un error, pero nadie le creyó. La Madre Superiora, con el rostro sombrío, la llevó aparte. «Hija, esto es muy grave», dijo con voz firme. «El robo es un pecado, pero más aún dentro de la casa de Dios». «Madre, yo no hice esto», insistió Clara con lágrimas en los ojos. «Yo jamás tomaría nada del convento». Pero la evidencia estaba en su contra. La caja había sido encontrada en sus manos. Las demás monjas murmuraban entre ellas, decepcionadas. La única que guardó silencio fue Sor Verónica. Clara la miró, esperando encontrar en su rostro algún signo de compasión. Pero lo único que vio fue una leve sonrisa, casi imperceptible, en la comisura de sus labios. El veredicto fue rápido. La Madre Superiora tomó la dolorosa decisión de expulsarla del convento. «No puedo permitir que esta situación manche nuestra comunidad. Debes marcharte, Clara». Las palabras resonaron como un golpe en su pecho. En cuestión de horas, su mundo se había derrumbado. Todo por lo que había trabajado, su fe, su dedicación, su amor por la vida religiosa, todo se desvanecía ante la mirada severa de sus hermanas. Esa misma noche, bajo la lluvia, Clara salió del convento con una pequeña bolsa de pertenencias. No tenía a dónde ir. Sus padres habían fallecido y la única familia que tenía era el convento del que acababan de echarla. Mientras caminaba sin rumbo, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Ella no había robado nada. Alguien dentro del convento estaba detrás de todo, y lo peor de todo, parecía haber sido manipulada para cargar con la culpa. Clara se detuvo en medio del camino, con el frío calándole los huesos. No podía aceptar esta injusticia. Tenía que descubrir la verdad. Tenía que encontrar pruebas, y lo haría, aunque tuviera que regresar al convento a escondidas. La investigación de Clara comenzó de inmediato. Sabía que no podía regresar directamente al convento sin arriesgarse a ser rechazada, así que decidió observar desde la distancia. Durante los siguientes días, se quedó en la casa de una antigua amiga que vivía cerca. Desde allí, comenzó a vigilar los movimientos en el convento. Pronto descubrió algo inquietante. Sor Verónica tenía visitas nocturnas. Desde su posición oculta, Clara vio como una figura encapuchada se acercaba a la puerta trasera del convento y era recibida por la misteriosa monja. Algo no estaba bien. Con más preguntas que respuestas, decidió tomar medidas drásticas. Si quería descubrir la verdad, tenía que infiltrarse en el convento. La siguiente noche, cuando las luces del convento se apagaron y el silencio reinó en el lugar, Clara se deslizó entre las sombras y encontró una entrada trasera que aún recordaba. Apenas entró, sintió una mezcla de nostalgia y rabia. Aquel había sido su hogar y ahora estaba allí como una intrusa. Con el corazón latiéndole en el pecho, se movió con cautela por los pasillos. Y entonces vio algo que la dejó sin aliento. En la sala donde se guardaban los objetos sagrados, Sor Verónica estaba de pie, con una linterna en mano, revisando lo que parecía ser una lista. Frente a ella, una caja abierta contenía varios de los objetos desaparecidos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo había descubierto. Sor Verónica no era una simple monja. Estaba robando los tesoros del convento. Y si Clara no hacía algo pronto, su crimen quedaría impune. Clara sintió un torbellino de emociones al ver a Sor Verónica revisando la caja llena de objetos robados. Su intuición
Había sido correcta, pero eso no hacía la situación menos peligrosa. Si la descubría en ese momento, la falsa monja podría hacer cualquier cosa para silenciarla. Respiró profundo y retrocedió lentamente sin hacer ruido. Sabía que tenía que conseguir pruebas antes de acusarla, o de lo contrario, nadie le creería. Esa noche, tras salir del convento sin ser vista, Clara comenzó a elaborar un plan. No tenía muchos recursos, pero su determinación era inquebrantable. Necesitaba pruebas sólidas, algo irrefutable que demostrara que Sor Verónica no era quien decía ser. A la mañana siguiente, Clara visitó una tienda de artículos electrónicos en el pueblo y compró una pequeña cámara oculta con el poco dinero que tenía. Sabía que sería difícil colocarla dentro del convento sin ser descubierta, pero era su única opción. La siguiente noche, esperó pacientemente hasta que todo quedó en silencio dentro del convento. Luego, utilizando una túnica oscura que le permitía mezclarse con las sombras, volvió a entrar. Esta vez, su misión era clara: colocar la cámara en un lugar estratégico para registrar los movimientos de Sor Verónica. El lugar perfecto era la sala donde la había visto la noche anterior. Con manos temblorosas, fijó la cámara en una esquina alta, asegurándose de que quedara bien oculta entre unas viejas telas. Después, salió con la misma cautela con la que había entrado. Las siguientes horas fueron una agonía de espera. La cámara estaba grabando, pero Clara no tenía idea de qué capturaría. Al día siguiente, regresó con la esperanza de recuperar la grabación. Se deslizó nuevamente en el convento y tomó la cámara. Sin perder tiempo, se dirigió a la casa de su amiga para revisar el material. Lo que vio la dejó sin aliento. Sor Verónica no solo estaba robando, sino que tenía cómplices. En el video se veía claramente cómo ella sacaba los objetos de la caja y los mostraba a un hombre encapuchado que había entrado por la puerta trasera del convento. Pero eso no era lo más impactante. En la grabación, Sor Verónica mencionaba que la mercancía sería enviada esa misma noche a una ubicación secreta, donde otros miembros de la organización la recogerían. Era más grande de lo que Clara había imaginado. No se trataba de simples robos, sino de una red criminal especializada en el tráfico de arte sacro. Tenía que actuar de inmediato. Con las pruebas en mano, Clara fue directamente a la policía. Al principio, los oficiales la miraron con escepticismo. ¿Cómo podía una monja estar involucrada en algo así? Pero cuando Clara les mostró la grabación, su actitud cambió por completo. «Esto es serio», dijo uno de los oficiales. «Si lo que dice es cierto, estamos ante una red de crimen organizado». Organizaron un operativo inmediato. Clara no podía estar más nerviosa. Su papel en la investigación había terminado, pero aún quedaba la parte más difícil: desenmascarar a Sor Verónica y recuperar su honor. Esa noche, los policías se infiltraron en los alrededores del convento. Todo debía hacerse con discreción. Si la falsa monja sospechaba algo, podría escapar. Desde un punto oculto, Clara observaba todo con el corazón latiéndole a mil. Entonces, la puerta trasera del convento se abrió y Sor Verónica apareció con una caja. No estaba sola. Un hombre la esperaba en las sombras. Justo cuando ella le entregaba la mercancía, las luces de los autos policiales iluminaron la escena. «¡Policía! ¡No se muevan!». Sor Verónica intentó correr, pero los oficiales la rodearon rápidamente. Su cómplice también fue detenido. La expresión de la monja falsa cambió de la frialdad a la desesperación. Sabía que había perdido. Clara, desde la distancia, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado su objetivo, pero había pagado un alto precio. A la mañana siguiente, la noticia se esparció por el convento como fuego. La Madre Superiora, visiblemente afectada, reunió a todas las monjas en la capilla. «Hemos sido engañadas», dijo con voz temblorosa.
Una impostora se infiltró en nuestro hogar y puso en peligro nuestra comunidad. Todas las monjas murmuraban entre sí, impactadas por la revelación. Y entonces la Madre Superiora se volvió hacia Clara. «Hemos cometido una injusticia», dijo con un tono de profundo arrepentimiento. «Sor Clara, fuiste expulsada sin pruebas y ahora sabemos que fuiste víctima de una trampa». Un silencio sepulcral se extendió por la sala. Clara sintió un nudo en la garganta. Esperaba ese momento, pero aún así, escuchar esas palabras la conmovió. «Lo siento», continuó la Madre Superiora. «Te juzgamos sin darte la oportunidad de defenderte. Si todavía deseas formar parte de nuestra comunidad, las puertas del convento están abiertas para ti». Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara. No tenía dudas, ese era su hogar. Mientras las demás monjas la rodeaban, abrazándola con calidez, supo que su lucha no había sido en vano. Había recuperado su honor, había desenmascarado a los culpables y, lo más importante, había reafirmado su fe en la verdad y la justicia. Clara sintió un torbellino de emociones al escuchar las palabras de la Madre Superiora. Había soñado con este momento, con el día en que su nombre fuera reivindicado y su inocencia reconocida. Pero ahora que estaba aquí, no podía evitar preguntarse, ¿realmente quería volver? Durante las últimas semanas, había experimentado un tipo de vida que nunca imaginó. Había aprendido a defenderse sola, a buscar respuestas y a luchar por la verdad, incluso cuando nadie la creía. Había sentido el dolor del rechazo y la traición, pero también la satisfacción de hacer lo correcto. Las miradas de las otras monjas la observaban con expectación. Algunas estaban visiblemente avergonzadas por haber dudado de ella. Otras simplemente esperaban su respuesta. Clara respiró hondo y miró a la Madre Superiora a los ojos. «Acepto volver», dijo con voz firme, «pero con una condición». La Madre Superiora arqueó una ceja. «Dime, hija, no quiero que lo que pasó aquí sea olvidado. Quiero que aprendamos de este error. No podemos volver a juzgar a alguien sin pruebas. No podemos permitir que el miedo nos haga ciegos ante la verdad». Un silencio recorrió la capilla. Las monjas asintieron lentamente, entendiendo la lección. «Tienes razón», dijo la Madre Superiora con un suspiro. «Hemos pecado de prejuicio y apresuramiento. Aprenderemos de esto». Con esas palabras, Clara sintió que su regreso al convento no solo era una reivindicación personal, sino también una oportunidad para transformar la comunidad. Los días siguientes fueron extraños para ella. Ahora era vista de manera diferente. Algunas monjas la miraban con respeto, admirando su valentía. Otras, aún avergonzadas, apenas podían sostenerle la mirada. Pero algo en el convento había cambiado. La confianza ya no era la misma. El miedo a que algo así volviera a ocurrir estaba presente. Clara, sin embargo, no quería que la sombra de Sor Verónica persistiera. Decidió que la mejor manera de sanar la herida era enfocarse en la reconstrucción de la fe dentro de la comunidad. Un día propuso una reunión en el convento para hablar sobre lo ocurrido. «Tenemos que asegurarnos de que el mal no vuelva a infiltrarse aquí», dijo Clara, mientras todas la escuchaban en la gran sala de reuniones. «Pero eso no significa que debamos vivir con miedo. Al contrario, debemos fortalecernos». Las monjas asintieron. La experiencia las había marcado a todas. Fue entonces cuando Clara propuso una idea que cambiaría el rumbo del convento para siempre. Si el enemigo pudo entrar aquí con tanta facilidad, significa que necesitamos estar más preparadas. No solo espiritualmente, sino también en conocimiento. Quiero que este convento se convierta en un lugar de aprendizaje, donde las hermanas sean instruidas en historia, en arte sacro, en cómo proteger nuestra comunidad. La Madre Superiora la observó en silencio, analizando su propuesta. «Es una idea interesante», dijo finalmente, «y creo que tú eres la persona indicada para encabezar este proyecto». Clara se sorprendió.
¿Yo? Demostraste que tienes determinación, valentía y una mente inquisitiva. Dios te ha puesto en este camino por una razón. Clara sintió un escalofrío. ¿Era posible que todo lo que había sufrido la hubiera llevado hasta este momento? Aceptó la tarea con humildad y con el tiempo, el convento de Santa Rosa comenzó a transformarse. Se abrieron clases de historia eclesiástica, de protección de arte sacro y hasta de derecho canónico. Monjas de otros conventos comenzaron a visitar Santa Rosa para aprender de su nuevo sistema de enseñanza. Y Clara, con el tiempo, encontró una nueva razón para estar allí. Su fe nunca había sido puesta a prueba de manera tan dura como en los últimos meses. Pero ahora entendía que la fe no era solo orar y seguir reglas. La fe era luchar por la verdad, incluso cuando el mundo entero dudaba de ti. Y en esa lucha había encontrado su propósito. El convento de Santa Rosa había cambiado. Donde antes solo había rezos y rutinas silenciosas, ahora había clases, debates y una comunidad más fuerte y preparada. Clara sentía que por primera vez su propósito en la vida religiosa iba más allá de la contemplación. Ahora su misión era proteger la fe a través del conocimiento. Sin embargo, aunque todo parecía ir bien, algo seguía inquietándola. A pesar de que Sor Verónica había sido arrestada y la red de contrabando de arte sacro había sido desmantelada, Clara no podía evitar preguntarse, ¿era realmente el final de la historia? Su instinto le decía que aún quedaban cabos sueltos. Decidió indagar más. Con la ayuda de una de sus amigas en el convento, Sor Elena comenzó a revisar documentos antiguos y registros de donaciones al convento. Quería entender cómo una impostora había logrado infiltrarse tan fácilmente. Fue entonces cuando descubrió algo preocupante. Había registros de que el convento de Santa Rosa había recibido donaciones de una supuesta fundación benéfica en los últimos 5 años. Pero cuando Clara investigó más a fondo, descubrió que esa fundación no existía. Se trataba de una fachada. ¿Era posible que Sor Verónica no hubiera actuado sola? Su hallazgo la llevó a contactar a la policía nuevamente. Les mostró los documentos y después de revisar, los oficiales confirmaron que el nombre de la fundación había aparecido en otros casos de robo de arte sacro. Había más personas involucradas. Y lo peor, alguien dentro del convento había facilitado la entrada de Sor Verónica. La revelación la dejó sin aliento. Hasta ahora, Clara había creído que Sor Verónica era una infiltrada que había actuado sola. Pero si alguien dentro del convento la había ayudado, eso significaba que aún había traidores entre ellas. Clara no podía dejar esto así. Decidió actuar con cautela. Se reunió en secreto con la Madre Superiora y le contó lo que había descubierto. «No podemos confiar en nadie hasta saber quién está detrás de esto», dijo Clara con seriedad. «Si alguien permitió que Sor Verónica entrara, puede que aún esté dentro del convento». La Madre Superiora se llevó una mano al rostro, visiblemente afectada. «Dios mío, ¿quién podría haber hecho algo así?» «No lo sé aún», respondió Clara, «pero lo descubriré». Decidieron mantener el asunto en secreto mientras investigaban. Los días pasaron y Clara, junto a Sor Elena, comenzó a observar a las demás monjas con atención. Buscaban cualquier comportamiento sospechoso y finalmente lo encontraron. Una noche, mientras las monjas dormían, Clara y Sor Elena vieron a Sor Beatriz, una de las monjas más antiguas del convento, dirigirse en silencio a la biblioteca. Curiosas, la siguieron sin hacer ruido. Desde una rendija de la puerta, la vieron sacar una carta oculta entre los libros. Luego, con movimientos rápidos, la guardó en el bolsillo de su hábito y salió de la biblioteca sin darse cuenta de que era observada. Clara y Sor Elena intercambiaron miradas. Sabían que tenían que descubrir qué decía esa carta. Esa noche esperaron el momento perfecto para actuar. Cuando Sor Beatriz dejó su celda para las oraciones de la madrugada, Clara entró sigilosamente y revisó sus pertenencias.
Lo que encontró la dejó helada. Dentro del bolsillo del hábito de Sor Beatriz encontró varias cartas. Eran mensajes codificados. Clara tomó una y la leyó detenidamente. El mensaje era claro. Alguien más estaba esperando instrucciones sobre el próximo movimiento de la red de tráfico de arte sacro. El peligro no había pasado. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Habían capturado a Sor Verónica, pero la red seguía activa. Y lo peor, Sor Beatriz formaba parte de ella. Tenía que actuar rápido. Sin perder tiempo, llevó la evidencia a la Madre Superiora. Sor Beatriz está involucrada, dijo Clara con determinación. Necesitamos detenerla antes de que escape o haga algo peor. La Madre Superiora, con el rostro pálido, asintió. Avisaremos a la policía de inmediato. Esa misma noche, las autoridades llegaron en silencio al convento. Detuvieron a Sor Beatriz en su celda antes de que pudiera hacer algo. La mujer, al verse rodeada, intentó negar todo. Yo no hice nada. Esto es un error. Pero cuando los oficiales le mostraron las cartas, su rostro cambió. Supo que no tenía escapatoria. Fue arrestada y llevada para ser interrogada. La noticia sacudió el convento una vez más. Pero esta vez, en lugar de desconfianza y miedo, hubo un sentimiento de alivio. La pesadilla había terminado. Esta vez, de verdad. Clara se sintió más ligera. Sabía que había hecho lo correcto, pero también entendía que el mal podía infiltrarse incluso en los lugares más sagrados. Por eso, decidió que nunca más dejaría que algo así sucediera. Y el convento de Santa Rosa, bajo su vigilancia, nunca volvería a ser vulnerable. La verdad había prevalecido, y la fe de Clara, lejos de quebrantarse, se había fortalecido más que nunca. Los días posteriores a la detención de Sor Beatriz fueron de profunda reflexión en el convento de Santa Rosa. El escándalo había dejado una marca imborrable en la comunidad, pero también trajo consigo un aprendizaje invaluable. La fe no significa ceguera, y la confianza debe ir acompañada de sabiduría. Clara, ahora más respetada que nunca, se convirtió en una de las líderes más queridas del convento. Su valentía y determinación no solo salvaron a Santa Rosa de ser blanco de una red criminal, sino que también demostraron que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Sin embargo, Clara no se detuvo allí. Sabía que en otros conventos y templos, redes similares podían estar operando sin ser descubiertas. Así que, con el apoyo de la Madre Superiora y otras religiosas, comenzó un proyecto ambicioso, una iniciativa para proteger el patrimonio sacro y educar a las comunidades religiosas sobre los peligros del tráfico ilegal de arte. Se organizaron conferencias, reuniones con otras congregaciones y se crearon protocolos para evitar que personas malintencionadas ingresaran fácilmente a las órdenes religiosas. El nombre de Clara comenzó a ser reconocido más allá de Santa Rosa. Su historia se convirtió en un ejemplo de fe inquebrantable y valentía. Pero lo más importante para ella era que su hogar, el lugar donde había encontrado su propósito, estaba a salvo. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde el huerto del convento, sintió una profunda paz en su corazón. Había atravesado una tormenta, pero había salido fortalecida. Aquel día, la Madre Superiora se acercó a ella y le dijo: «Dios te puso en este camino por una razón, hija. Nunca lo olvides». Clara sonrió. «Nunca lo haré, madre», porque ahora sabía que la fe no era solo rezar en silencio, sino también alzar la voz contra la injusticia. Y con esa certeza, supo que su misión apenas comenzaba. Esta historia nos enseña que la verdad siempre prevalece, sin importar cuán oscuro parezca el camino. La fe y la determinación pueden cambiarlo todo, pero también es fundamental abrir los ojos y no permitir que el engaño se oculte tras una apariencia de santidad.
¿Qué habrías hecho en el lugar de Sor Clara? ¿Habrías tenido el valor de luchar por la verdad a pesar de ser rechazado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste este relato, dale me gusta, suscríbete a Viaje Divino y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Nos vemos en el próximo video.